Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los organizadores por haberme invitado a venir a charlar y a contarles el tema de cómo se formó. Vamos a hablar fundamentalmente de cómo se formó el edificio andino, cómo se formó el valle o la gran fosa tectónica que tenemos donde se encuentra la ciudad de Cafayate, todo lo que es el Valle Calchaquí, y toda la larga historia geológica que tiene por detrás y que al final del día termina nada menos que en la formación del tema de los suelos y de los viñedos. Todo el mundo sabe que el planeta Tierra está formado por placas tectónicas. Simplemente para entrar un poquito en contexto, queremos comentar de que, a ver si nunca había usado este sistema, hay varias maneras en que las placas del planeta interactúan. A nosotros nos va a interesar charlar un poco qué es lo que pasa acá, donde estamos nosotros justamente, en el edificio de los Andes Centrales, pero también tenemos que saber que dentro de la dinámica planetaria ocurren cosas como el caso de lo que pasó acá, en lo que fue, digamos, la mayor colisión continental en tiempos, digamos, modernos desde el punto de vista geológico, dentro de lo que sería el periodo terciario, que ha sido el choque de la India contra el Asia. Ese choque de la India contra el Asia va a generar nada menos que la cadena más alta del mundo, que es el Himalaya, que supera los 8.000 metros de altitud, y también una región muy parecida a la que nosotros tenemos aquí, todo lo que es nuestra puna, todo lo que allá es el Tíbet, que es idéntica a la puna y al altiplano, otros tamaños, otras dimensiones, pero son marcos geodinámicos parecidos. El caso es que el nuestro, así como esto es un marco que dijimos, es un marco de tipo colisional, acá se colisionaron los continentes, en el caso nuestro es un marco de tipo no colisional. O sea, nuestro sistema orogénico andino se formó por la subducción de la placa oceánica de Nazca, la placa oceánica de Nazca que la estamos viendo ahí, por debajo de la placa continental sudamericana. Y vamos a ver que hay una cuestión del ángulo de la subducción, que es lo que va a definir absolutamente todo lo que ha pasado acá en el sistema andino. También recién comentaban que el tema del estrés hídrico, lo que pasa en California. Bueno, nosotros tenemos otro marco geodinámico muy interesante, que es el que ocurre precisamente, no sé, está medio complicada la... No, esto era para atrás. Hasta que aprendamos a usar el cosito este. Bueno, ahí está. Fíjense en este otro marco, ahí está el famoso Valle de Napa, una de las zonas vitivinícolas más importantes a nivel planetario en Estados Unidos, y se da en otro contexto, o sea, muy parecido a lo que tenemos nosotros, pero así como nosotros estamos dentro de un marco que es compresivo, todo el sistema andino se ha formado por compresión, en aquella región se está produciendo una larga extensión y también un desgarre que está generando que en algún momento todo lo que es la parte de California termine siendo cortada, o sea, desgarrada del continente americano y se queda a la deriva formando una gran isla en el futuro. Pero sin embargo, cuando uno mira, digamos, los marcos geodinámicos que estamos comparando, por ejemplo, el Himalaya, nosotros los Andes y la zona esta de California, tienen curiosamente grandes similitudes, con la diferencia que bueno, nosotros en nuestra región estamos a 4 kilómetros del nivel del mar, por ejemplo, todo lo que es la puna, y en cambio California está a nivel del mar e incluso por debajo del nivel del mar. En el Valle de la Muerte está a menos 100 metros por debajo del nivel del mar. Bueno, esto es como para tener una idea de que existen cosas similares y cosas diferentes, pero vamos muy rápidamente a lo que nos toca a nosotros. Nosotros estamos dentro de lo que sería el edificio andino. Cuando miramos el edificio andino,
vemos esto que ustedes conocen muy bien, esto es el Valle Cachaquí, esto más o menos a la altura de Cachi, y ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos montañas que hoy se elevan por arriba de los 6.300 metros, sobre la región donde está Cachi, que está a unos 2.300 metros, y cuando miramos, si miramos solamente la prominencia de las montañas, ahí tenemos 4 kilómetros de relieve, y todo esto, toda esta región, en la época de los dinosaurios, ¿no? Que fue hace poco tiempo, parece lejana, pero fue hace poco tiempo, ya lo vamos a ver enseguida, todo esto estaba al nivel del mar. Si bien el nivel del mar en ese momento estaba 300 metros por arriba de lo que está el mar actual. Eso que estamos viendo ahí arriba, todo lo que serían las montañas como el Nevado de Cachi y demás, son raíces de la corteza que se formaron a 10 kilómetros de profundidad y hoy están a 6.000 metros de altura. O sea, estamos hablando de una metamorfosis del relieve en esta región de más de 16 kilómetros. O sea, fíjense ustedes, hace 66 millones de años, que fue la extinción de los dinosaurios, toda esta región estaba al nivel del mar. Y hoy, no hace falta más que lo vean, y estoy mostrando ahí, puedo mostrar también el Chucha, que está aquí atrás, el Cafayate, o todo lo que serían los nevados de Palermo, etcétera, etcétera. Obviamente que esta era la realidad de Salta hace 66 millones de años atrás. Digo 66 un poquito antes porque hace 66 va a ocurrir la extinción de los dinosaurios. ¿Qué es lo que teníamos nosotros? Bueno, fíjense, para los que no saben mucho de paleontología, este es el famoso Saltasaurus, uno de los dinosaurios más famosos del mundo, salteño, fue descubierto acá en Salta. Es un titanosaurio que tiene una coraza en el lomo para evitar justamente a los depredadores como estos carnívoros, que ahí lo tenemos al Huemesia ochoai, un nombre que le pusieron por un cráneo que se encontró acá en el Valle Calchaquí, que es un Carnotaurus, del tipo los Carnotaurus, un abelisaurio, que lleva el nombre de Güemes, pero es uno de los terópodos, los carnívoros, equivalentes a lo que son los dinosaurios Rex, para los chicos que les gustan los dinosaurios. Y también nosotros tuvimos en Salta estos Velociraptor, como lo de la película, que son que se llama Noasaurus, por el Noah. A lo que voy es que quiero que presten atención a este tema, y es que toda esta parte donde hoy están los Andes centrales, con los volcanes que se arriman casi a los 7.000 metros de altura, vuelvo a repetir, hace 66 millones de años era todo mar, estábamos a nivel del mar. Este es el océano que había en aquella época, que venía desde la zona sur del Ecuador, pasaba por todo el altiplano peruano, todo el altiplano boliviano, el norte chileno, todo el noroeste argentino, ¿no es cierto? Incluso hasta llegar allá cerca de Paraguay, donde está el pozo petrolero de Palmar Largo, que está también dentro de la formación que se formó en aquella época. Así que bueno, estos son los salteños de hace 66 millones de años, estos carnívoros y herbívoros de los dinosaurios. Fíjense que también ese paisaje que han reconstruido ahí muestra también una cosa curiosa, que son aves que vivieron con los dinosaurios. Algunos dinosaurios que se han encontrado, como ese que está ahí, ese acorazado, que es un anquilosaurio. Después se conocen las huellas, pero no se conocen los restos. Vamos a seguir, no quiero demorarnos mucho con esto, pero quiero que entiendan que todo esto que estamos viendo ahora, hace un poco, y ya vamos a ver que en tiempos más modernos ha habido también grandísimos cambios. Este era el mundo que se vivía en aquella época. Fíjense, aves que se teñieron con los dinosaurios, que se llaman enanteornites, fueron descubiertas también en Salta y son famosas a nivel mundial. Algunos animales muy raros, como por ejemplo ahí lo tenemos el Noasaurus, ahí tenemos un Quillosaurus, que son de los brazos, un Maniraptor, de brazos muy largos, y las aves cumpliendo casi todos los roles ecológicos de las aves modernas, las aves que conocemos actualmente.
Ahí lo tenemos al Noasaurus tratando de agarrar un ave de estas enantiornites. Hemos encontrado sus huellas, esas son las huellas de los enantiornites. Las hemos encontrado aquí nomás, aquí en la zona del Valle del Tonco. Y estos son aves que se han encontrado en China, como verán, ya se conocen ahora por todo el mundo. Y fueron descubiertas originalmente en Salta. Dato que no se conoce demasiado. Bueno, para que tengan una idea, en aquel mar de aquella época se depositó una formación que se llama Yacoraite, que la tenemos por todos lados. Ustedes la habrán visto lo más posiblemente aquí en Tintín, todo el cerro Tintín. Pero bueno, ahí está en el río Yacoraite, que es donde toma el nombre, en la quebrada de Humahuaca. Ahí la vemos en la sierra, en la famosa sierra de Hornocal. Acá la vemos en Maimará, en la paleta del Pintor. Dato de interés para los que les interesa el tema de los vinos, ¿no es cierto? Ahí se encuentra precisamente la bodega de Dupont. Fíjense que a diferencia de todas las bodegas y demás que tenemos en la cara oeste del Valle Calchaquí, esta está directamente relacionada con suelos calcáreos, muy carbonáticos, muy al estilo de los terroirs franceses. Y lo mismo está pasando con otros desarrollos que están haciendo en la quebrada de Humahuaca, en la zona de Huichaira y demás. Bueno, ahí la vemos entonces, la formación Yacoraite, llena de huellas de dinosaurios y un montón de otros fósiles más, y ahí la vemos también en el dique de campo de Cabra Corral. Ahí lo tenemos a la misma formación, acá en el Parque Nacional Los Cardones. Esta es la cara oriental del Valle Calchaquí. Ya vamos a hablar de esto, pero fíjense, ahí se pueden ver la parte de las formaciones más antiguas. Estas son formaciones de 600 millones de años. Y ahí la tenemos la formación Yacoraite y el resto de las formaciones. Bueno, hace 66 millones de años pasó algo insólito, un asteroide que venía. Generalmente tenemos la suerte que Júpiter se encarga de captar casi todos los asteroides grandes que vienen en esta dirección. Este pasó de largo y se estrelló contra el planeta. Era una masa que tenía, digamos, era un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro. Imagínense, más grande que el actual Everest, una montaña del tamaño del Everest que se estrella contra la Tierra a 60.000 kilómetros por hora, generando un sismo de 11 en la escala de Richter, generando olas kilométricas de más de 2 kilómetros en la zona, en la parte principal, después 1 kilómetro y llegando a todo el planeta. Nosotros hemos encontrado restos de esa colisión acá en Salta. Hemos encontrado las esquirlas de todo lo que fue el tema de la extinción de los dinosaurios. Lo hemos podido encontrar ahí justamente en la formación Yacoraite. Bueno, justamente ahí la tenemos. Se puede ver la zona donde hemos encontrado el límite. Ahí se puede ver una cantera. Una cantera de caliza en el Cabra Corral, de la formación Yacoraite, y las capas que están por arriba. Y fíjense, ahí está el animal este que recibió el nombre de Güemes. Y hace poquito hemos podido descubrir las primeras huellas de los mamíferos que vivieron ahí en lo que se llama el Holocausto Cretácico. Y entre eso hemos encontrado la huella de este pequeñito, fíjense ahí, la huella de este mamífero, que recibe el nombre internacional de Purgatorio, porque vivió prácticamente entre el cielo y el infierno. Bueno, esta es una foto que se hizo muy famosa, salió en la revista National Geographic en el año 1993. Ahí estoy con una escala precisamente sosteniendo un lugar donde hay unas huellas de dinosaurios carnívoros que están aquí mismo, acá en el Valle del Tonco, acá cerca. Y lo que se puede ver ahí es una playa con todas las marcas de oleaje, con algas de tipo fósiles de tipo estromatolítica, y han quedado conservadas huellas de varios tipos de animales carnívoros. Fíjense que hay pequeños, hay otros más grandes,
van todos corriendo en distintas direcciones. Bueno, hemos podido interpretar todo, sacar el peso, la velocidad, todo lo que, los parámetros biomecánicos que se pueden usar para calcular este tipo de cosas. Lo más importante es que para la revista era importante mostrar de que esto no era que los dinosaurios habían caminado sobre una pared, sino que los dinosaurios habían caminado en una playa y luego la tectónica andina había puesto vertical a esa formación. Lo que quiero que vean y presten atención es que estos animales ya no tenían luz de paso. O sea, caminaban absolutamente bípedos y erguidos como nosotros. Fíjense, es una de las cosas curiosas que aparecen en este tema. Bueno, también aparecen huellas así como hay carnívoros, aparecen huellas de estos herbívoros, y quiero que presten la atención ahí justamente a lo que se ve abajo. Estos son todas marcas de oleaje, son óndulas marinas, ondulitas, y son de arenas blancas. Y ahí viene una cuestión que quiero que tengan en cuenta, así era Salta en ese momento. O sea, vivíamos en un mar Caribe, de aguas turquesas, con playas de arena blanca, así era el Valle Calchaquí y toda esta región, estamos hablando 66 millones de años atrás. Bueno, si uno hace un poco de rafting ahí por el cañón del Juramento, va a encontrar, ¿no es cierto?, estas algas estromatolíticas, que son algas, se llaman estromatolitos, pero son algas. Ahí se pueden ver otras dos más. Ahí recién el doctor Miguel me hablaba de tálamo, ahí está justo tálamo. Ahí lo puede ver a tálamo. Estaba mucho más jovencito. Hoy un doctor en hidrogeología, estábamos comentando recién. Bueno, fíjense en el tamaño de estas algas, pero presten atención a la curiosidad. Estas algas son las mismas que hoy vemos en el mar Caribe, en Shark Bay en Australia, son exactamente las mismas. O sea, fíjense cómo podemos hacer comparaciones actualísticas utilizando cosas modernas para comparar qué es lo que pasaba. Y vuelvo a repetir, ese era el paisaje que teníamos. Shark Bay en Australia era el paisaje acá del Valle Calchaquí, 66 millones de años atrás. Bueno, también hemos tenido la suerte de descubrir hace muy poquito, todas estas son cosas nuevas que las estoy mostrando acá, muchas por primera vez, los huevos del dinosaurio del Saltasaurus. Hemos encontrado los huevos de este titanosaurio, ahí se los puede ver, eran bastante redondeados, los carnívoros tenían huevos más elongados, y también hemos encontrado las nidadas. O sea, donde las dinosaurias hacían los nidos en la playa para poner los huevos y de ahí salían después los pequeños dinosaurios. Bueno, vuelvo a repetir, esto es para que vayan tomando en cuenta cómo era el paisaje aquí en aquella época. Bueno, fíjense que también aparecen estos caracoles marinos, que están llenos por millones de millones, que se llaman turritelas. Ahí se puede ver una turritela que quedó envuelta dentro de una alga estromatolítica, una cosa súper curiosa. Y esto es lo último que acabamos de descubrir, que también tuvimos acá en la región pterodáctilos, y pterodáctilos de gran tamaño. Fíjense, ahí tienen una escala y miren el tamaño de fíjense los dedos esos ahí, con esa garra, que son exactamente las garras esas que se ven ahí. O sea, esto es lo último que acabamos de descubrir en Salta, huellas de pterodáctilo. O sea, dinosaurios, pterodáctilos. Ese era el mundo que había en esta región 66 millones de años atrás. Bueno, la cuestión, por eso es importante ir tomando en cuenta qué pasó antes y dónde estamos parados ahora. Fíjense cómo era, lo mostré, ese océano, ese mar interno, ¿no es cierto?, en aquella época, y hoy tenemos la cordillera nuestra, acá, que tiene los volcanes más altos del mundo. Ustedes sabían que nuestros volcanes son los volcanes más altos del mundo. El Ojo del Salado llega casi por 100 metros a los casi 7 kilómetros. El Yuyeyaco tiene
53 metros, así que está ahí nomás. Por 100, 200 metros ya está en 7 kilómetros de altura. Entonces, obviamente, como les contaba hace rato, el Himalaya no puede tener volcanes porque el simple hecho de que hayan chocado los continentes han cerrado todos los conductos magmáticos y no pudo salir el magma a la superficie. Nosotros tenemos la cadena esta, la enorme cadena volcánica, fíjense ahí una minita en la cumbre de Yaco, y acá nos tienen de vuelta al cachivito desde acá del Parque Nacional Los Cardones. Todo esto no existía, o sea, se formó en los últimos millones de años, hace muy poco tiempo. Bueno, todo esto comenzó cuando la placa oceánica de Nazca empezó a subductar por debajo de la placa sudamericana. Y ahí se formó toda esta cadena que nosotros estamos viendo ahí, todo lo que son los Andes centrales, en un orógeno, como le decía hace rato, de tipo no colisional. Ahí podemos ver más o menos la distribución de las distintas regiones fisiográficas y de provincias morfotectónicas que tiene el edificio andino. Tenemos, por empezar, ¿no es cierto?, con esto mejor, acá está la fosa peruano-chilena. Tengan en cuenta que la placa oceánica acá se está hundiendo entre 7 y 8 centímetros por año, exactamente el mismo ritmo al que crecen las uñas por año. Bueno, el mismo ritmo de la velocidad de hundimiento de la placa, y al hundirse va a formar, digamos, acá tenemos la fosa peruano-chilena, y va a formar una serie de unidades, entre ellas, ¿no es cierto?, la cordillera de la costa, en la zona de la depresión central chilena, todo lo que es la cordillera de Domeico, el Cerrado de Atacama, luego la cordillera volcánica, el altiplano de la Puna, y luego la cordillera oriental, que es donde estamos nosotros en este momento, dentro de lo que sería la gran unidad morfotectónica de la cordillera oriental. Ahí tenemos las distintas regiones, el altiplano, la Puna. Esta es una imagen hecha sobre una base de más de 5 millones de datos altimétricos. Ahí se puede ver el famoso salar de Uyuni, este es el salar de Atacama, y este es el salar más grande que tenemos nosotros, que es el salar de Arizala. Este es si lo vemos en perfil, acá tenemos las distintas unidades que estamos mostrando, la fosa peruano-chilena, la cordillera de la costa, la depresión central, la cordillera de Domeico, la cordillera volcánica, la Puna, la cordillera oriental, donde estamos nosotros, la sierra subandina y finalmente la llanura chaqueña. Todo esto ocurre porque este ángulo de la placa, que lo vamos a ver enseguida, tiene 30 grados de inclinación. Si ese ángulo fuera mayor, los Andes no existirían. ¿Por qué? Porque habría, como pasa en Japón, en Kanchaka, habría un arco de isla volcánico pegado a la costa. Entonces no se hubiese generado el edificio andino. Si el ángulo fuera menor, como pasa por ejemplo en la zona de Mendoza y San Juan, si el ángulo fuera menor, ¿qué es lo que ocurriría? ¿Qué es lo que ocurre? La placa se hunde a 5 grados, nunca llega a la zona de fusión. La zona de fusión está a 1200 grados de temperatura, no solamente llega cuando está a 30 grados, como estamos mostrando, y entonces la placa está fría. La placa está fría, por eso se rompe, todo se rompe fríamente. Por eso tuvimos el famoso terremoto en Mendoza de 1861, el terremoto de San Juan de 1944, que marcaron la historia sismológica argentina. Eso ocurre porque las placas están frías, se rompen de otra manera. Nosotros tenemos una placa caliente, la deformación es distinta. Todo eso lo vamos a ir viendo cómo está relacionado. Lo otro que es interesante comentar es que acá tenemos el resalto topográfico más grande del planeta. La fosa está entre 8 y 9 mil metros de profundidad y los volcanes, como les dije, están a casi 7 mil metros de altura. O sea, estamos hablando de 15 kilómetros, 15.000 metros de rechazo en la vertical. Bueno, para que tengan una idea, ese ángulo de la placa, como les decía, fíjense ahí, el rechazo topográfico que estamos viendo, ha hecho de que el edificio andino tenga las características que tenga, desde todo punto de vista, desde el punto de vista
de los minerales, del clima, todo está relacionado con la forma que tiene el edificio andino, que es norte-sur, que frena todos los vientos húmedos que vienen del Atlántico, y ahí se va a producir estas cuestiones que tienen que ver con que pasamos de una zona completamente húmeda en la cara oriental de los Andes a la zona extremadamente seca en la cara occidental. Ahí tenemos esta primera imagen, son las nitrateras de Chile, donde es tan seco que directamente los minerales de nitrógeno, de yodo y de cromo precipitan directamente en los suelos, dando los nitratos, los cromatos, los yodatos. Ahí tenemos la mina más grande del mundo, que es Chuquicamata, de cobre, el volcán más alto del mundo, que es el Ojo del Salado. Tenemos los salares que se encuentran en la Puna y de vuelta, ¿no es cierto?, la cordillera oriental con el Cachiaí, y luego ya entramos a la zona de la selva. Otra vista de cómo digamos, de la gran diversidad que tiene, de la variedad que tiene el edificio andino, la cara occidental, como le digo, con los grandes volcanes, los grandes salares, y la cara oriental con todas estas montañas de tipo tectónica. O sea, de este lado, 100% volcanes. Son los que nos limitan de Chile, ¿no? Los grandes volcanes que nos limitan de Chile. Y que permitió, recuerden que hasta 1899, hasta diciembre de 1899, toda la región que hoy llamamos Puna Argentina era de Chile. Se la había quedado después de la Guerra del Pacífico. Recién en 1899 se hace un laudo arbitral, en 1900 nos hacemos cargo de la Puna y, digamos, como territorio nacional de los Andes y toda la historia que viene por detrás. Lo que quiero contar entonces, que para ir resumiendo cómo fue evolucionando el edificio andino, de este lado tenemos una cadena volcánica, al calentarse la corteza levanta el borde oriental de los Andes y forma una cadena tectónica, y en el medio queda la Puna, todo lo que sería el altiplano, la Puna peruana, el altiplano boliviano y la Puna argentina. Esas son las unidades que se van a formar entre, como decía, entre la cordillera volcánica y la cordillera tectónica. Luego los Andes empiezan a deformarse más suavemente para dar la sierra subandina. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque esa deformación suave es la que en profundidad contiene todo el petróleo y el gas que tenemos en el norte nuestro. Así que las cosas más importantes para entender cómo se formó este edificio andino, dicho en pocas palabras. Bueno, ahí lo tenemos con un dibujito animado. Y ahí se puede ver perfectamente lo que le digo. La placa que se hunde con 30 grados de inclinación llega a 1200 grados de temperatura, se funde, genera el magma se eleva hacia la superficie, explota dando toda una cadena de más de 1000 volcanes, ¿no es cierto?, que están en todo el segmento de los Andes centrales, y luego la corteza que se deforma, la generación de la cordillera oriental, en el medio queda el altiplano Puna, y luego la sierra subandina y la llanura chaqueña. Todo esto es parte de la fenomenología de la génesis del edificio andino. Ahí lo tenemos, para que lo vean bien al angulito, 30 grados, esa es la parte de la morfotectónica del edificio, y ahí van a ver una cosa muy importante. Los Andes en este momento están elevándose en la vertical, están empujando en la horizontal y hundiéndose allá, ¿no es cierto?, en la llanura chaqueña. Eso es un fenómeno que se llama isostasia, igual equilibrio. Si hay algo que se levanta, por compensación hay algo que se hunde. Entonces, acá tenemos cómo los valles han ido evolucionando. Tengan en cuenta que el valle Calchaquí es más viejo que el valle del Lerma, y el valle del Lerma es más viejo que el valle de Sianca, donde está la ciudad buena. Y a su vez, lo que sigue más al este es mucho más joven y joven, hasta llegar a la llanura, que es lo más joven que tenemos actualmente.
Entonces, esto es muy importante de tenerlo presente y claro, porque cada uno de estos valles, por la tectónica y por el clima, han generado pisos agroecológicos diferentes. Por eso tenemos viñedo en el Valle de Calchaquí, tabaco en el Valle de Lerma, caña de azúcar en el Valle de Sianca y soja en Anta. O sea, a nadie se le va a ocurrir plantar soja en el Valle de Calchaquí o desarrollar viñedos en Anta. Esa es un poco la cuestión. Todo ha tenido que ver con la evolución, ¿no es cierto?, de la tectónica y el clima. Ahí podemos ver cómo el edificio está siendo destruido por los grandes ríos, el río Pilcomayo, el río Bermejo y el río Juramento. Recuerden que nosotros estamos aquí en la cuenca, ¿no es cierto?, en la alta cuenca del río Juramento, donde tenemos el río Juramento, que nace en la cumbre de la CAI, baja por acá formando el Calchaquí, se une con el Santa María, entra a la quebrada de las Conchas, sale de la quebrada de las Conchas como río Huachipa, llega al Cabra Corral, sigue como río Juramento y después será el río Pasaje, Salado, hasta llegar a Carcarañá, ¿no es cierto?, para juntarse con el Paraná. El río que corre más largo en territorio argentino, es el río íntegro más largo del país, con más de 2.500 kilómetros, ¿no es cierto?, de recorrido. Todo eso ocurre, como digo, como parte de la fenomenología del edificio. Los ríos son los que están desgastando la montaña y están acumulando los sedimentos en el Chaco. Ahí lo tenemos de vuelta al fenómeno, ¿no es cierto?, de cómo al estar los Andes norte-sur, podrían estar este-oeste, no tiene por qué estar norte-sur, podría, como dije, haber habido un arco volcánico en la costa pacífica, seríamos como Japón, pero no, somos como somos, porque la placa se inclina 30 grados, nada más. Entonces, de este lado tenemos, se ha ido formando el edificio andino, y de este lado tenemos una cara húmeda, donde tenemos los yungas ahí en Bolivia, que llueven hasta 6.000 milímetros anuales. Recién decía, alguien hablaba de acá 200 y pico de milímetros en el valle, en Cafayate, en el valle Calchaquí. Ahí tenemos el punto máximo de precipitación, lo tenemos nosotros en la Conquija, 3.100 milímetros en la quebrada del Portugués. Y esto que están viendo ahí son los famosos helechos arborescentes de la selva de Baritú. O sea, helechos más grandes que árboles. Y cómo va frenándose la humedad, va frenándose hasta llegar a un ambiente semidesértico, como es precisamente el Valle Calchaquí, con las mejores condiciones para los viñedos y demás. Y del otro lado, ¿no? Ya las precipitaciones caen en la Puna por debajo de 100 milímetros en el borde oriental, por debajo de 10 milímetros en el borde occidental, ¿no es cierto?, hasta llegar a cero en la región nitratífera del norte de Chile. Y eso va a dar lugar, ¿no es cierto?, a la génesis de paisajes lunares, como el Valle de la Luna y el San Pedro de Atacama, o paisajes marcianos, como el Valle Marciano, el Tolar Grande, que están viendo ahí. Bueno, esto que quiero mostrar es una imagen que conseguí yo cuando estuve en una pasantía en la NASA hace muchísimos años, en el 86. Esta es la misión del Challenger, que todos murieron, ¿no? Explotó el transbordador y murió toda la tripulación. Pero en la misión anterior, uno de los astronautas, cuando pasaba por acá, por la zona nuestra, vio que una cosa que le llamó la atención, se acercó a la ventanilla y sacó una foto. Bueno, esa es la foto que le estoy mostrando acá. Ahí se puede ver, ¿no es cierto?, fíjense, la aleta del transbordador, se puede ver todo el espacio exterior, se puede ver el Océano Pacífico, se pueden ver las vitrateras del norte de Chile, el Salar de Atacama, toda la cordillera volcánica nuestra Nevada, el Salar de Arizaro, que es nuestro salar más representativo, y se puede ver aquí donde estamos nosotros en este momento, tapado por un techo de nubes, ¿no es cierto?, que está a más de 6.500 metros de altura. ¿Qué le llamó la atención al astronauta? Que había una tormenta de arena que se generaba en el borde del Salar de Arizaro y que, fíjense, ahí está, eso es Pasto Grande y esto es Hombre Muerto, o sea que el frente este tenía unos 120 kilómetros más o menos, y los polvos que se salían de ahí, del borde de Arizaro,
pasaba por encima del techo de nube estacionado acá y llegaban hasta el Chaco. Esto nos ha permitido sacar cualquier cantidad de conclusiones, no solamente sobre cómo se va aportando material eólico dentro de la llanura, sino también elementos químicos que están yendo, por ejemplo, volcanogénicos, como el caso del arsénico, que genera un problema serio en el Chaco. Bueno, todo esto y mucho más surgió de esta imagen. Ahí se puede ver cómo los vientos que vienen todos oeste-noroeste se aceleran en el salar y producen toda una superficie de deflación, de destrucción. Ahí es donde actualmente tenemos Ola Grande o el borde de Salar de Arizal. No quiero quedarme en cada imagen, porque si imaginan, cada una de estas imágenes tiene muchísimo material para contar. Bueno, simplemente yo la pude conseguir porque la canjeé por esta otra que había sacado en el sur de Perú. Estas son unas dunas que hay en la zona de Tacna y Moquegua, que son dunas de polvo. ¿Y por qué estaban tan interesados los americanos en ese momento? Se estaba haciendo un estudio comparativo entre la Tierra y Marte, y entonces ahí lo tenemos el planeta Marte, y en Marte las dunas no son de arena, son de polvo. O sea, la atmósfera marciana no tiene capacidad para llevar arena, así que lleva polvo. Esas dunas que estamos viendo ahí son de polvo, y estas dunas les venían como anillo al dedo. Entonces dije, bueno, yo le doy mi diapositiva, pues ustedes me dan la que les acabo de mostrar. Así que gracias a eso la tenemos nosotros a la tormenta de arena del Challenger. Bueno, entre las cosas que se surgieron ahí está el tema del cono de Arita. Fíjense en este cono que está justamente en la zona donde se producen estos vientos y todo lo demás. Tiene unas formas ahí que son idénticas a las que están en Marte. Esa es una de las tantas. Hoy el cono de Arita es una geoforma y un geositio de valor internacional, el Salar de Arizal. Bueno, no quiero entrar demasiado con esto porque es simplemente para mostrar cómo la cara andina, la topografía, ¿no? la cara orográfica del este de los Andes frena los vientos húmedos y cómo se producen las precipitaciones en forma diferencial desde el este hacia el oeste. Pero esto ahora con el tema de los años niños, los años niñas, ha tomado un interés muchísimo mayor. Hoy sabemos, por ejemplo, que los años niñas, los salares en la puna se llenan de agua y luego forman estas capas blancas, que uno ve en los panes de sal. Cuando uno ve un pan de sal, ve que está formado por capas blancas y capas marrones. Bueno, en los años niña, cuando llueve y se forma la capa de sal joven, y en los años que se pasan secos, se junta solamente polvo eólico. Por supuesto no son años calendarios, son ciclos, pero de todas maneras quedan muy bien representados en la historia de los salares. Bueno, ¿qué podemos ir diciendo sobre de la geología general de la región? Lo más importante que tenemos que saber es que nosotros tenemos la suerte acá en la región de contar, cuando hablo de la región, hablo del norte argentino, de contar con las rocas de los últimos 600 millones de años. O sea, tenemos completo, o sea, todo lo que sería el precámbrico, la parte final del precámbrico, tenemos el paleozoico, tenemos todos los pisos del paleozoico, el cámbrico, el ordovícico, el silúrico, el devónico, el carbonífero, el pérmico, tenemos algunas escamas del triásico y del jurásico, tenemos un gran desarrollo del cretácico, esto que hablamos acá de los dinosaurios, tenemos un gran desarrollo del terciario. Bueno, todo eso lo están viendo ahí. Es más, en la Sierra de Senta, entre Querado, Humahuaca y Orán, está el perfil más completo de toda América del Sur. Prácticamente todos los tiempos están representados ahí. Así que eso es muy importante, y en el caso, bueno, del Valle Cachiqui en particular, ya lo vamos a ver enseguida. Esto es lo que les decía. O sea, esto es un dibujo que nos ha llevado muchos años de estudio. Realmente aquí estamos viendo una síntesis nada más, pero un poco lo que ya les he ido contando, la placa de Nazca que se hunde, qué pasa cuando llega a los 1200 grados de temperatura, se funde, por qué llega ahí, porque tiene un ángulo de 30 grados, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las unidades que se han ido formando? Todo lo que están viendo ahí, ¿no es cierto? Acá
la salida de los magmas, la formación de los pórfidos de cobre, la formación de los yacimientos metalíferos en la Puna, la formación de los salares, el nevado de Cachi, ¿no? Esto que les decía, la isostasia, el empuje hacia arriba, el desplazamiento horizontal y el hundimiento vertical en la llanura. Y esto que es lo que más me interesaba mostrar, cómo se van formando los valles tectónicos, en el cual tenemos el Valle de Calchaquí, que es el más viejo, y que saca las raíces más profundas. Fíjense que ahí estamos sacando las raíces más profundas de la corteza, ¿no? Que son justamente la cara que tenemos aquí, toda la cara ígnea metamórfica de la pared occidental del valle. Y después tenemos el Valle de Lerma, el Valle de Siancas, y, como les decía recién, bueno, la Sierra Subandina con su petróleo, y arriba, ¿no es cierto?, ahí viñedos, tabacos, caña de azúcar y soja, como los grandes escalones agroecológicos de la cara oriental andina. Una de las cosas más impresionantes es que esa formación que hemos visto, la formación Yacoraite, la caliza, que yo les contaba estaba a 0 metros hace 66 millones de años, fíjense dónde quedó. En el borde de la Puna, acá en el Acay, está a 4.000 metros de altura. Y en la llanura está por debajo de los 6.000 metros. O sea, cuando uno mira cómo se rompió los Andes al lado oriental, se han roto más de 10 kilómetros en la vertical. Eso es lo que impacta de lo tremendo que ha sido la evolución y digamos que todo ha ocurrido prácticamente, ya van a ver, en los últimos 20 o menos millones de años. Bueno, esto es el mundo de la roca, complejo mundo de la roca. Cuando hablamos de todas estas cosas que decíamos recién, vino, tabaco, bueno, ya tenemos que pensar, ¿no es cierto?, en todo lo que significa, así como el doctor Miguel mostró todo el ciclo del agua, ¿no es cierto?, también hay todo el ciclo de la roca, que sería obviamente largo de comentar, pero bueno, ahí está más o menos sintetizado. Y ahora vamos a ver rápidamente algunas imágenes desde el oeste hacia el este. Los volcanes activos, todo el mundo cree que los volcanes de la cordillera están apagados, no, muchísimos están activos. Ahí tenemos el Lascar, la Tarria y varios otros más. Una cosa que es muy interesante tener en cuenta y es el tema de las glaciaciones. Toda esta región, en los últimos en el último máximo glaciar, toda esta región quedó glaciada por arriba de los 4.500 metros. Eso explica muchas cosas, Garganta del Diablo, el anfiteatro, todo eso ya lo vamos a ver, ha tenido que ver con esa cuestión. Y, curiosamente, una de las cosas nuevas que estamos viendo es que la colada que tiene el volcán Tuxtla es una colada muy joven. Seguramente la gente, los viejos habitantes de la Puna que vivieron en la zona de San Antonio de los Cobres, vieron a este volcán activo. Esa colada tiene seguramente menos de 5.000 años de antigüedad, donde ya en la Puna había gente de todas clases viviendo en el lugar. Bueno, esos volcanes cada tanto han entrado en erupción, acá lo conocen muy bien al tema, ¿no? Esto es aquí saliendo de Cafayate hacia Tolombón, es un préstamo que hizo Vialidad para sacar el material para la ruta, y se puede ver perfectamente esta ceniza volcánica. Miren el espesor, ahí tiene una persona de Cala, que forma parte de las grandes erupciones volcánicas que hubo en la Puna, y que si hoy ocurrieran, se terminaba todo, porque que nos caigan, ¿no es cierto?, 1 metro o 2 metros de ceniza encima, imagínense lo que significa. Las cenizas son una maldición, ¿no es cierto?, cuando caen y envenenan las aguas, matan los cultivos, destrozan todo eso. Pero cuando lo ocurre en el tiempo histórico, son benignas en el sentido de que aportan elementos químicos nuevos, ¿no es cierto? Toda la tabla de Mendeleev viene dentro de la ceniza que caen y participan después de la génesis de los suelos. Bueno, la Puna, como saben, tenemos los salares, no voy a entrar en esto porque sería largo. Tenemos calderas gigantes, esta es la caldera más grande del mundo, es la del Galán,
tiene 45 por 30 kilómetros de diámetro, expulsó 1000 kilómetros cúbicos de estas rocas llamadas ignimbritas, que son esas que están viendo ahí a la vuelta. ¿Cómo será que estas ignimbritas llegaron hasta el Valle Calchaquí? Justamente en Tacuil está el fuerte de Tacuil, que es un pedazo de la ignimbrita esta que vino desde ahí, desde la erupción del Galán, ¿no es cierto? Una erupción que tuvo lugar unos 2 millones de años atrás. Bueno, a veces estas ignimbritas se erosionan de una manera muy particular, que dan lugar a que hayan sido bautizadas ahí en el límite tripartito entre Argentina, Chile y Bolivia, como el desierto de Dalí, ¿no es cierto?, recordando las imágenes surrealistas que hacía este pintor catalán. Bueno, nosotros tenemos para mostrar nuestro paisaje marciano. Los chilenos venden los valles de la luna, nosotros tenemos los paisajes marcianos. Fíjense qué belleza de lugares. Ahí pueden ver la luna allá arriba y reflejada en una superficie especular del salar, ahí en la zona de Tola Grande. Bueno, y hay distintos lugares, el salar del Diablo, ahí en el camino también a Tola Grande. Bueno, la Puna está llena también de estas estructuras que nadie le da demasiada importancia, que son los géiseres. Imagínense géiser que ha sido, ahí tenemos un géiser activo que es el del Tatio, pero estos géiseres han sido como los de Yellowstone Park, y los tuvimos aquí funcionando en la Puna nuestra. Y también tenemos la suerte de que contamos con los géiseres boratíferos, que depositaron boratos, más impactante y más grande y más hermoso que hay a nivel mundial. Fíjense, ese es uno de ellos, fíjense, parecen enormes volcanes de agua, y todo eso que han depositado ahí es boro, son boratos. Por esos ratos se habló del boro, hay una cuestión que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el boro que sale acá en Puente del Diablo, de la vieja fuente del Male, de los volcanes. Bueno, si quieren después lo podemos ampliar. Pero lo que sí estamos viendo es que de ahí viene, esto en la Puna, y de ahí viene todo el boro y el litio, que después se concentra en los salares, viene de estas aguas termales que han depositado estos boratos. Y esto que están viendo ahí es una persona. Es para que tengan una idea de la escala, ¿no es cierto?, de estos pequeños aparatos que tienen el tamaño de verdaderos volcanes, nada más que fueron de agua caliente. Bueno, y ahora nos vamos a la cara oriental, como les decía, del valle. Y ahí empezamos a ver otras cosas, el nevado de Acay, uno de los nevados más interesantes que tenemos, ya que ha sido el lugar, era el mojón que usaron todos los españoles para venir del Alto Perú y llegar, ¿no es cierto?, tanto Diego de Rojas como Diego de Almagro, todos llegaban, porque el Acay es el lugar, el cerro que siempre está. Uno va por acá, por el Valle Calchaquí, derechito, ahí pasa la Poma, pasa Saladillo, ahí está el Acay. Entonces viene por la quebrada de las Capillas, ahí está el Acay. Viene bajando por la Puna, ahí está el Acay. O sea, el Acay siempre está, es un mojón de referencia, además de ser un tronco de montaña, y además, ¿no es cierto?, de ser un intrusivo joven de 15 millones de años, se metió ahí adentro, y fíjense que atravesó, como les decía, a esta formación marina, que es la formación Yacoraite, ¿no? Por eso hablábamos de cómo está ahora elevada ahí y cómo está hundida allá lejos. Bueno, no vamos a seguir con el cache, ya lo hemos dicho, pero sí comentar, ¿no es cierto? Ustedes están viendo dos cosas ahí, esto es el cache, pero pueden seguir para abajo, no hay ningún problema, toda la ladera del Valle Calchaquí, y ven que hay dos tipos de rocas, esta roca marrón acá y la otra al fondo. Bueno, lo que vamos a ver es que eso, ahora que ya sabemos de qué se trata, hemos podido sacar las edades, eso es el granito, es un magma, ¿no?, que tiene 485 millones de años, y las rocas marinas que lo contienen tienen 530 millones de años. Bueno, hace un tiempo vino el doctor Pearson, porque hicimos un trabajo acá sobre un estreno de esa roca, sacamos 913 cristales de silicón, que son esos que están viendo ahí, y nos llevamos una enorme sorpresa, que uno de los cristales tenía 3.446 millones de años. O sea, 1.000 millones de años más joven que el propio planeta Tierra. Es el salteño más antiguo, y no es salteño, que viene del escudo
de los cratones de Brasil, del esqueleto del continente sudamericano, cuando los ríos venían al revés y estamos en el borde occidental de Gondwana y todo el océano Pacífico, proto-océano Pacífico, Pantalaza se llama en ese momento, estaba para aquel lado, para el oeste, los ríos venían al revés, como vienen ahora, ¿no? Venían del este al oeste y trajeron ese cristal. Ese es el elemento más antiguo que tenemos actualmente en la República Argentina. Y es salteño, y es del Valle Calchaquí. Es como le dicen acá, vallista. Bueno, ¿qué pasó? Ahí tenemos cómo era la geografía, la paleogeografía o la paleogeología de aquella época. Como les digo, allá estaban los continentes, al celeste, después venía la plataforma, que sería la plataforma argentina actual, marina, y ahí se producían esto que se llaman corrientes de turbidez. Todos lo que están viendo ahí son las corrientes de turbidez. Ahí podemos ver cómo se produce la corriente de turbidez y primero se deposita la parte gruesa y después durante cientos de años la parte fina en el fondo del océano. Esto es ya completamente deformado. Y ahí apareció otra cosa curiosa. Los animalitos, digamos, más primitivos que tenemos, que son trazas de gusanos. ¿Qué eran los gusanos? Que acá hemos encontrado también uno de los primeros rasgos de evolución. Eran unos gusanos, que fíjense acá cómo van. Esto está en las veredas de Cachi. O sea, el gusano eran cuerpos blancos que andaban por el fondo oceánico, ahí, aquí, acá en estas caras, ¿no? ¿Y qué pasaba? Iban comiendo y iban excretando. Comían y excretaban, comían y excretaban. Pero ¿qué pasaba? Volvían a pasar 20 veces por el mismo lugar. Hasta que se dieron cuenta, estaban cometiendo un error. Entonces después, algunos cientos de miles de años después, hacen este dibujito, porque ya habían aprendido, que no había que pasar de vuelta por el mismo lugar. Todo eso ha sido registrado acá. Bueno, les contaba, ¿no es cierto?, que tenemos aquí, ese es el Cerro Titilip, la boca de la Quebrada de las Conchas, cuando venimos hacia Cafayate, por la ruta 68. Esa es la formación, la caliza marina de la formación de Yacoraite, y acá arriba, en el límite, está lo que le decía el límite de la extinción de los dinosaurios. Más acá en el tiempo, llegamos ya, salimos del Cretácico, entramos al Paleógeno, estamos hablando de unos 55, 60 millones de años. Ahí se formaron las rocas que forman los castillos. ¿Qué es lo que se da lugar a estos paisajes llamados ruiniformes o medievales, de los cuales tenemos muchísimos acá en el Valle Calchaquí? También rocas poco más jóvenes, formadas en un ambiente más eólico. Tenemos estas rocas de Seclantás, en Axibi, donde se han formado estos que se llaman los paisajes de Gaudí, también por el famoso Antonio Gaudí, ¿no?, el arquitecto catalán, que, fíjense, es de la Sagrada Familia en Barcelona, y él se inspiró en la naturaleza para hacer esta obra. Se inspiró nada menos que en el lugar donde él vivía cuando era chico, que era la Sierra de Montserrat. Fíjense la figura que tiene la sierra, que es lo que lo inspiró a hacer toda su arquitectura, digamos, siguiendo la naturaleza. Bueno, y ya un poquito más acá en el tiempo, entre 12 y 14 millones de años, ¿no? ¿Qué pasó en esta región? ¿Qué pasó acá? Se metió el mar. Fue la última vez que el mar se metió dentro de América del Sur. En ese momento los Andes estaban formándose, estaban levantándose muy rápido, la llanura chaqueña se estaba hundiendo muy rápido, el nivel del mar estaba 150 metros más alto que el actual, nivel eustático, y se metió con un brazo que vino por el Caribe, un brazo que vino por el Amazonas y otro brazo que subió por el Paraná. Todos esos brazos se juntaron y formaron un amplio mar que prácticamente lambió toda la costa andina, y actualmente tenemos capas, fíjense ahí, esas capas verdes que contienen, esto es la yesera aquí en la entrada
de Cafayate, este es un bloque caído de acá arriba, y ahí se puede ver, ¿no es cierto?, esa capa roja, donde domina el hierro férrico, por eso son decoloradas, y las capas verdes donde domina el hierro ferroso, y ahí se encuentra el resto de peces que están relacionados con el mar. No directamente marino, pero sí relacionado con el mar. Ahí los tenemos, los restos de peces, y ahí tenemos las capas rojas y verdes. Muchas veces la gente, sobre todo en el mundo del turismo, pregunta por qué rojo, por qué verde, ¿será que todos son hierros de cerro de hierro, será cerro de cobre? No, ni cerro de hierro ni cerro de cobre. El hierro es un cromóforo, tiene la posibilidad de pintar los paisajes, los pinta de rojo si es férrico, o los pinta de verde si es ferroso. Bueno, ahí tenemos el río Calchaquí, ya entrando hacia la zona de Angastaco. Este otro paisaje que nosotros aquí no le damos bolilla a nivel internacional. En Estados Unidos está el Parque Nacional de los Badlands, las tierras malas. Ahí los tenemos esos, los Badlands con el río Calchaquí. Tenemos la zona del Paso de la Flecha. ¿Por qué es importante esto? Porque acá comienza la cuestión interesante para los últimos tiempos del Valle Calchaquí. Esta capa tiene 6 millones de años. 6 millones de años. Y ustedes decían, bueno, tiene 6 millones de años, están verticales, la mayoría son conglomerados. Cuando uno mira acá la matriz de esto, ve que los feldspatos están caulinizados, las micas están meteorizadas, y todo eso es muy importante porque va a dar lugar a elementos químicos que van a favorecer los suelos. Pero más que nada, cuando uno mira eso, dice, ¿por qué está esto todo así? Que, bueno, si esto es un ambiente desértico, ¿por qué está todo meteorizado? Bueno, esto que están viendo aquí era el Chaco. O sea, hace 6 millones de años, el Chaco llegaba al borde de la Puna. Al borde de la Puna. Y toda esta sierra de acá, ¿no es cierto?, eran sierras como hoy es el Baritú. O sea, todo esto era absolutamente tropical, con cocodrilos, tortugas, ya lo vamos a ver, ¿no? Hoy, el Paso de la Flecha, paisaje gótico, famoso, todo el mundo lo conoce. El nombre se lo dio suizo Franz Kuhn, que anduvo por la región, le llamó gótico por las catedrales góticas. Ahí tenemos por qué le llamó paisaje gótico a esto del Valle Calchaquí. Y ahí tenemos la reconstrucción que hemos podido hacer de cómo era el Valle Calchaquí, ¿no es cierto?, 6 millones de años atrás. Entonces, cuando uno mira cómo es hoy y mira cómo era, se lleva mucha sorpresa. Hemos encontrado lianas fósiles, lianas. El chiste fácil sería, faltó Tarzán nada más, porque las lianas están. Fíjense en esto, eso que están viendo ahí, eso es un laurel negro, que alcanzan alturas de 30 metros, la selva misionera. Ahí están viendo gliptodonte, esto que están viendo acá, un enorme cocodrilo. Ahí están viendo, ¿no es cierto?, dacipódidos, o sea, mulitas. ¿Qué más se puede ver aquí que se ha encontrado? Se pueden ver Equisetum gigante, o sea, cola de caballo. Se pueden ver los helechos, los telípteris, helechos como estos, telípteris. Estos son helechos que viven actualmente en el Parque Nacional Baritú, ¿no? Estamos viendo las totoras, fíjense, totoras. Bueno, aves. Ese era el paisaje aquí hace solo 6 millones de años. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Fácil. Esta cara ya se había formado, la cara occidental. Después se levantó las cumbres calchaquíes, porque esta es la sierra de Quilmes Cajón. Se levanta las cumbres calchaquíes y ¿qué va a hacer? Va a bloquear los vientos húmedos que vienen todos del anticiclón atlántico. Entonces, bloqueó los vientos húmedos y la región entró en un proceso de aridización que se fue haciendo cada vez más intenso hasta llegar a lo que tenemos hoy. Más intenso fue la Puna, por eso tenemos los salares y el litio. Bueno, pero para que vean cómo ha cambiado, ha mutado el paisaje, ya no desde aquella época de los dinosaurios y el mar y todo lo demás, sino ahora nomás.
Así como dijimos que hace entre 12 y 14 millones de años el mar entró prácticamente en toda América del Sur, hace 6 millones de años lo hace en Calchaquí, en una selva, luego se levantaron esas montañas y bloquearon completamente. Hoy tenemos esta realidad, esa era la realidad ayer, esta es la realidad hoy. Por eso hoy tenemos viñedo y si no estaríamos plantando banana. Y más acá en el tiempo, porque no quiero aburrirlo con los millones de años, ahora vean miles de años, 30.000 años atrás, pasó un evento acá en el valle, tremendo. Todo el mundo conoce el Cerro Zorrito, que está aquí, ahí atrás. Uno va por el camino de Gran Concha, es el Zorrito. Bueno, el Cerro Zorrito, toda la ladera del Cerro Zorrito, sería largo explicar qué pasó, pero bueno, time is up, dice acá. Estamos en tiempo, pero después terminamos, fuerte todo. No, mándame un mensaje. Se le terminó el tiempo. Bueno, ¿qué quiero contarles? Que esta es la parte más interesante, porque al final del día esto es más nuevo, ¿no? Hace, ya digo, 30.000 años, era la época de las plenas glaciaciones, todas las montañas acá estaban glaciadas, se colapsó completamente la ladera, se movieron 4.000 millones de toneladas de roca, formando un gran landslide, una gran avalancha. Fíjense en los bloques, este es un bloque, todos lo han visto cuando pasan ahí, está a la orilla del camino, eso es parte, el Sapo es otro pedacito de estos bloques, Casa de los Loros, es parte también de todo ese colapso de la montaña. ¿Y qué es lo que ocurrió? Simplemente bloqueó la salida del río Calchaquí. Entonces, ¿qué pasó cuando se bloqueó la salida del río Calchaquí? Empezaron a juntarse las aguas, y había mucha más agua que ahora, todas las aguas que hace rato el doctor Miguel contaba con lujo de detalle, todos los ríos, que vienen, todo lo que la cuenca es, multiplíquenla por 10, la cantidad de agua que había, y se formó un gran, pero gran lago que abarcaba desde Tolombón hasta San Carlos y cubría toda esta región. O sea, Cafayate quedó completamente bajo ese antiguo lago de 30.000 años atrás. Son los sedimentos que ustedes han visto en la orilla del camino, que ya lo vamos a ver también. Esos sedimentos, que habrán visto de colores claros, esos son los sedimentos lacustres del Pleistoceno. ¿Y qué pasó? En el fondo del lago se depositaron arenas con mucha mica, arena micácea que venían de los cerros de acá. Cuando se rompió de vuelta y se vació el lago, quedaron todas esas arenas del fondo. En los vientos empezaron a remover todas esas arenas y formaron lo que la gente llama médanos de Cafayate, que no son médanos, porque los médanos están a la orilla del mar, sino, ¿no es cierto?, las dunas. Estos son dunas continentales de arena, micáceas, ¿no es cierto?, que tienen toda la mineralogía de los suelos de la zona. Pero bueno, esto es lo último que ya pasó dentro de lo que ha sido la historia, ¿no es cierto?, de la zona. Bueno, arriba de esto están construidos los actuales viñedos, que dan lugar a esto que hoy se da, como dijeron las chicas, la primera charla, los genopaisajes, que son los paisajes donde nace el vino, y donde podemos apreciar de que hay un choque entre lo que es la geometría de la naturaleza, que es una geometría fractal, versus la geometría euclidiana, antrópica, ¿no es cierto?, del hombre. Es una etiqueta que muestra eso mismo, de un vino de Córdoba, que la vi y me pareció interesante mencionar. Bueno, entonces, para ir cerrando, el paisaje nace de la interrelación de las dinámicas endógenas y exógenas del planeta. La fuerza endógena del volcanismo y el tectonismo, como pudimos verlo, son las que construyen el relieve, y la fuerza eterna del clima a través del agua, el viento y el hielo son las encargadas de destruir esos relieves. O sea que el paisaje es un palincesto, y si no lo vemos como un palincesto, no vemos nada. ¿Qué es un palincesto? Bueno, probablemente la mayoría conoce lo que es un palincesto. Antiguamente no había papel para escribir, había papiro, y los papiros se usaban 1, 2, 3, 5 veces, y entonces hoy tienen muchas escrituras por detrás.
Lo mismo funciona un paisaje en el cual, ¿no es cierto?, es un palinsecto, pero con muchas firmas ambientales superpuestas. Ahí tenemos uno de esos palinsectos, que es la geoforma y geocitrio, conocida como el anfiteatro, ¿no es cierto?, que hoy uno lo ve en un mundo semiárido, lo ve con estas rocas de fondo que no tienen nada que ver con estas de acá, por esas caídas verticales, y uno va a escuchar mil interpretaciones. Bueno, hay una sola. Estas son antiguas cascadas prehistóricas, ¿no?, de la época de las glaciaciones. Y esa es la forma, esta es la de hoy, la que vemos hoy, y así era en el pasado, hace 10, 15 mil años atrás, toda la región esta. O sea, toda esta región, así como lo hemos visto, si empezamos desde la parte más vieja, hemos visto océanos de aguas profundas, océanos de agua con esas playas turquesas, hemos visto esa última ingresión del mar, hemos visto desierto, hemos visto selva, hemos visto, bueno, glaciares, hemos visto de todo. Obviamente que hay que saber leer en los paisajes que hay en cada lugar, ¿no? Y esto es lo que pasa cuando todo el mundo va al Louvre y pasa por frente a la Gioconda y ven a la Gioconda. Solamente ven a la Gioconda. Pero nadie se pone a mirar qué hay detrás de la Gioconda, que es el paisaje, ¿no? Ahí el que ve el cuadro de la Gioconda, con ojos geológicos, encuentran numerosas claves geomorfológicas del tiempo profundo que Leonardo quiso transmitirnos. Y de allí la diferencia entre mirar y ver. Esto es aprender el paisaje como un palinsecto tetradimensional, holístico y heraclíteo. Heraclíteo en el sentido de Heráclito, el tiempo fluye. Pero fíjense lo que hizo Leonardo. En esa época la Inquisición estaba full, y a nadie se le ocurrió hablar del tiempo profundo, y menos el tiempo iba a durar más que lo que duraba la propia Biblia. Entonces él dibujó un río meandreante, ¿no?, en un paisaje cabroso, que para formarse necesita millones de años. Entonces no dijo, el paisaje tiene millones de años. Dibujó un río que significa exactamente lo mismo. Y como dijo nuestro gran Atahualpa Yupanqui, para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Bueno, quería recordarles que aquí, en este mismo, no aquí, esto es nuevo, pero muy cerca, no sé dónde habrá sido, un teatro de Cafayate. En el año 94 se hizo el primer Congreso Nacional de Ecoturismo. Digo, para recordar un dato muy importante, que lo organizó el gobierno de la provincia, y en ese congreso, para que vean cómo pasa el tiempo, 1994, ahí está, traslado a Cafayate en la excursión guiada por el doctor Ricardo Alonso, o sea que ya viene Cafayate guiando la excursión de este Congreso Nacional de Ecoturismo. Y ahí, curiosamente, me preguntan, bueno, es un Congreso de Turismo, ¿qué conferencia puede dar? Y yo le dije, bueno, geología para el turismo. ¿Y cómo le puedo dar tu conferencia? Geoturismo. Geoturismo. Bueno, ahí nació la palabra que hoy está tan de moda, de geoturismo. Este es el antecedente más antiguo que hay publicado sobre la palabra geoturismo. Y con esto cierro, no los quiero aburrir, sé que están cansadísimos de la larga charla, pero no quería dejar de mostrarles que en 2008 me tocó moderar un congreso sobre el vino con este famoso personaje que era Miguel Brascó. No sé si se acuerdan, que era enólogo, chef, gourmet, abogado, periodista, escritor, etcétera, etcétera. Y a mí me tocó, fíjense qué tema, ¿no?, defender los suelos y los terroirs y la geología de los viñedos de Salta y Jujuy. Y me pusieron como competencia al geólogo más importante de la Argentina, que es el doctor Víctor Ramos, para que él hable y defienda los suelos de Mendoza y San Juan. Entonces, obviamente que yo iba a perder como la guerra, porque el otro conoce la geología en Mendoza más que de memoria, subió la Cocoba 20 veces. Pero yo agarré y me basé en un tema distinto, y dije, lo voy a agarrar por el lado de la historia, y eso es lo que hice. Agarré y me fui a la fuente y busqué a este famoso personaje que es el profesor doctor Carlos Conrado Germán Burmeister,
que fue este alemán que trajo Sarmiento, que había venido, digamos, muy amigo de Alexander von Humboldt, el gran sabio europeo, y vino acá a la Argentina, el que, para que tengan una idea, aparte del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Buenos Aires, fue el que creó la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, el que trajeron los primeros grandes sabios que venían de Centro Europa y demás. Bueno, ese es Burmeister. Para que vean que es un personaje bien importante, tiene varias estatuas y demás, por Buenos Aires. Bueno, ahí está un poquito la historia, que era amigo de Humboldt, que vino a estudiar la América, como es, que había escrito ya una obra que se llamaba Historia de la Creación, ¿no? Que tenía, bueno, era ya muy importante, Sarmiento lo admiraba, y por eso le encargó en la Academia de Ciencias y demás. Bueno, este hombre escribió en su memoria, miren, 3 tomos de los viajes por los estados de Plata, que lo hizo en el año, cuando vino para acá, vino acá, aquí mismo, aquí en Cafayate, recorrió toda la parte que va por la zona de, ¿cómo se llama la ruta esta que entra, que va por Arimaná? Por la Corralito, la Punilla, bueno, toda esa parte de ahí, por ahí anduvo dando vuelta, y su información, 1859, que anduvo por acá, sale en este libro, donde habla de los vinos de Cafayate. Y miren lo que dicen, esto ya estamos terminando. El vino sin excepción, esto es para que saquen si quieren fotitos y se las queden, porque esto es dato histórico para los que son de los temas viñedos de acá de Cafayate. El vino sin excepción se recibe de afuera, en parte de Buenos Aires, siendo franceses o alemanes, que yo mismo he bebido aquí, especialmente un pretendido Lieberfrauenmilch, que sin embargo no pasaba de ser un buen Niersteiner, pero principalmente se traen de la vecina provincia de Salta, donde la proximidad del pueblo San Carlos de Cafayate, San Carlos, situado, según indica el mapa, junto a la frontera norte de la provincia de Tucumán, se cultiva mucha vid, 1859. Este vino de Cafayate era mi bebida habitual en Tucumán. Lo encontraba sano y de buen paladar, comparable con un Petit Borgoña, pero más suave. A este le atribuyo el extraordinario bienestar físico de que gocé durante mi estado en Tucumán. Gracias, vino Cafayate. Bueno, ahí, obviamente, cuando se muere el pobre, le hacen una... ¿Cómo es? Y yo creo que en realidad había llegado a Tucumán y se había enamorado de esta señora que se ve ahí, ¿no? Y entonces, seguramente estaba muy contento con la nueva novia, y entonces el vino le parecía maravilloso, qué sé yo. Pero bueno, no lo digamos en voz alta porque le bajan el crédito. El asunto, y ya terminando, dice, hace luego un análisis de precio de venta de 2,5 reales la botella. Calculen, 2,5 reales la botella. ¿Y cómo se realizaba el fraccionamiento? Y continúa. La región de Cafayate es muy renombrada en el país por su vitivinicultura y provee además de buenos vinos, no solo a Tucumán, sino también a Salta y Catamarca. Es el mejor vino que he tomado en la Argentina. Y al final del otro que defendía Mendoza quedó de cama. Y decididamente superior al que he conseguido después en Catamarca, siendo este último una bebida ordinaria que no podía compararse con el buen Cafayate. No lo digo yo, lo digo Burmeister, Carlos Conrado Germán Burmeister. Y bueno, con semejante declaración, Salta puede sentirse honrada en la cúpula del buen vino, pero agrega todavía, la elaboración del vino es realizada por extranjeros, principalmente por italianos. Los hijos del país no saben hacerlo, proceden en todas partes de la misma forma desasiada que ya mencioné al tratar de Mendoza. Ya mencioné totalmente. Por estas razones, ninguna parte del vino producido por los habitantes del interior es bueno, tanto en Catamarca como en Copacabana, no sé dónde será, y en La Rioja, he hallado solamente malos vinos. Del último de estos, no por eso, pero esto debe sacar el valle. Del último de estos se me ofreció en Córdoba, era muy mediocre. ¿No? Muy mediocre el de La Rioja. De los demás bebí en sus sitios de producción, pero todos, aún los mejores, contenían ácido acético y dejaban un gusto avinagrado o agrio. Pero no se puede beber mucho de este, porque es un vino de postre
y no de mesa, no, me salté, ¿no? Acético y de conjunto, en todas partes prefería el mosto cocido, espeso, al vino fermentado, pero no se puede beber mucho de este porque es un vino de postre y no de mesa, para lo que se presta admirablemente el Cafayate. Otra vez nos dio una caricia del profesor Burmeister. Bueno, con esto sí cierro ya. Simplemente para dejarle que todo esto que dije es una síntesis muy pequeñita, pero que está expuesta en muchos de los libros que tengo escritos, de los cuales ahí pueden ver un libro sobre la formación de los Andes, la geografía física del norte argentino, la puna argentina, toda la geología del paisaje, la historia geológica de Salta, esta geología recreativa, estos libros recientes sobre la ciencia del paisaje, estos otros libros, la tierra del cosmos, geohistoria, paleontología, la historia de la vida en la tierra, que tengo el gusto y la suerte que me lo publicó la bodega de Char, el Marcos de Char y la familia de Char, dentro de la colección que hacen de lo que yo publiqué geología calchaquí, pero hay historia calchaquí, música calchaquí, poesía calchaquí, este libro que salió hace poco de doctrina geológica, estos dos libros que son los más recientes, la trama geológica de la historia y Salta en el fondo de los tiempos, este que está ahí en la tapa del geólogo más importante de España actualmente, y después algunos otros libros más que tienen que ver mucho con la minería, mucho con la puna, en fin, que no los quiero cansar, pero que simplemente cada uno de los puntos que he tocado acá tiene como referencia algún libro por detrás. Y con eso hemos terminado.